espacio Ajá. pequeño y están los dos centrados. Los dos centrados en la cuadrícula, en el perfecto. cuadro. Excelente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicólogo de Bolsillo, el podcast, donde a partir de este momento vamos a cerrar 2 consultorios de psicología, porque persona a persona vamos a tener una conversación para potenciar su salud mental. Esperemos que la nuestra también, no lo sabemos. Y bueno, es un placer volver a grabar otro episodio después de algunas semanas de ausencia, por motivos varios. Florecieron los curarines, mi cumpleaños, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, yo soy Henry Sánchez, @psicólogo de bolsillo, pueden seguirme en Instagram y TikTok, pero también les invito a que sigan a nuestra invitada especial de este episodio, mi colega, compañera de CrossFit, compañera intermitente por culpa mía, ¿no? Sí. Porque ella va, yo no voy, entonces sean como William, así que le damos la bienvenida a la psicóloga William Chirinos. Chirinos, ¿correcto? Sí, Chirinos. Ok, todo excelente, buena la investigación. @soy calma mental en Instagram. TikTok no, ¿verdad? No Ok. tenemos. Ok. Yo tengo sentimientos encontrados, lo he dicho varias veces aquí, pero tengo sentimientos encontrados con TikTok. No le doy la vuelta. O sea, no sé si es un tema también generacional. Por ejemplo, con mis sobrinas. Ajá. Yo veo que mis sobrinas hacen transiciones, saben cómo se mueve la red social, y yo los veo y es como, yo quiero entender, me gustaría, pero también me da pereza. Yo no creo que pueda con esa red social, pero lo voy a intentar. ¿Cómo te sientes ante tu primer podcast? Creo que estoy emocionada. Gracias Ok. por la invitación. Gracias por la invitación, de verdad. Y pues expectante de lo que hoy vamos a estar compartiendo. No, yo también, de verdad. Y justamente nuestro tema en conversar tiene que ver un poco con hablar, pero no tanto hablar con los demás, sino Hablar internamente. hablarse uno mismo. La gente dirá, pero el que habla solo está parando a loco. Interesante. No necesariamente eso es así. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, hola, primero que todo un gusto poder estar aquí, y cuando hablamos de hablar internamente o hablamos de los diálogos internos, creo que es un tema apasionante porque al final es esa conversación que tenemos nosotros con nosotros mismos, y es empezar a revisar de dónde viene eso, porque esos diálogos empezaron hace mucho tiempo, o sea, desde que tenemos conciencia hay esos diálogos internos, y es revisar de dónde vienen. Y están muy vinculados a nuestra infancia. Ahí se empiezan a construir lo que son los diálogos internos. Totalmente. Y a construir lo que es nuestro carácter. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que está vinculado también a las referencias que tenemos con esas personas que fueron nuestros cuidadores, que sean padre, mamá, tíos, abuelos, maestros, y a lo que nos dijeron a nosotros, de qué éramos y de lo que era el mundo. A partir de ahí se empieza a construir lo que es el diálogo interno, esa conversación que tenemos diariamente, constantemente, y que muchas veces lo que moviliza o inmoviliza lo que es la vida. Sí, porque nosotros, por decirlo así, venimos al mundo y estamos como que en cero, vamos a decirlo así, nuestra conciencia o incluso lo que viene siendo el concepto de nosotros mismos, nuestra valoración, todo eso está en cero porque pues somos productos nuevos, 0 kilómetros a estrenar, estamos en el concesionario apenas. Entonces, viene siendo a través de nuestras figuras cercanas que empiezan a decir un poco qué somos nosotros. O sea, en función a lo que ellos creen, en función a cómo ven o vieron el mundo, y a partir de ahí yo empiezo a asumir estos mensajes como ciertos. Exacto. Creo que los diálogos internos es muy interesante porque, como tú decías, son mensajes que nos envían acerca del constructo de vida que ellos tienen. Exacto. Pero que al final eso se da desde muy pequeño. Y cuando nos ponemos a revisar, nuestro cerebrito a veces es muy chiquito y no tiene la capacidad de comprender realmente qué nos están queriendo decir. Claro. Por ejemplo, a mí en algún momento me dijeron, las cosas se hacen bien o no se hacen. Y yo tenía 6 años. ¿Qué codifiqué yo como eso? O las cosas las haces perfectas o no. Exacto, las abandonas, pues. Entonces, ¿qué creo en mí? Demandas tras demandas. Que cada día William quisiera ser perfecta, hacer todo bien. Y si faltaba algo ahí, estaba mal, y pues mejor no se hacía. Exacto. Entonces es mirar cuáles son tus diálogos internos y de dónde vienen. Porque al final es mirar cómo tú te vinculas con eso que te dices a ti mismo. Y tú hablabas de la valoración, de la autoestima, de la autopercepción, que va a estar relacionado a esos diálogos internos que
de cierta manera, cuando tenemos 6 o 7 años, son un proceso adaptativo. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces nos enfrentamos a situaciones de dolor, tenemos 6 años y no sabemos cómo gestionar eso, y empezamos a sentir culpa, a empezar a formar dentro de nosotros demandas que son adaptativas porque no tenemos otro recurso cuando somos niños. Y al final no nos vamos a salir de ese sistema social. Pertenecemos ahí, es nuestro sistema familiar, social, es donde vamos a estar. Y eso se empieza a desarrollar dentro de nosotros como un mecanismo de defensa y de protección que es válido. O sea, somos niños, tenemos 5 o 6 años y empezamos a construir quiénes somos a partir de lo que escuchamos. Totalmente. Yo creo que un gran ejemplo con respecto al diálogo interno que podemos comenzar es el tema de la autoimagen. Porque yo lo he visto en consultas, incluso a veces uno mismo padece eso. Por ejemplo, al menos aquí yo siento que, voy a hablar Maracaibo, somos una de las ciudades con mayores cirugías estéticas del país. Queremos cirugía. Y en parte también tiene que ver, ojo, y cirugías también de estilo bypass, bariátrica. Y se nos habla mucho como desde pequeño, como de tú debes tener un cuerpo así. O sea, el mandato o los demás te enseñan a que tu imagen debe configurarse de esta forma. Entonces, de repente no te enseñan a tener esa relación saludable, sino de que, niño, pensamiento concreto, esto es así. Esto es lo bueno, y si está malo me salgo de acá. Entonces vamos asumiendo eso como cierto, y ya cuando vas creciendo, vamos a poner la adolescencia. Entran estos cambios físicos, empiezan a aparecer las hormonas y a hacer desastres en el cuerpo, y te das cuenta que de repente tu cuerpo ya no es como, no entra dentro del canon, no entra dentro de lo aceptado, y comienza un malestar. Ese malestar de ya no me veo como la gente dice que está bien, no soy atractivo, no soy atractiva, no estoy bueno, no estoy buena. Algo está mal en mí. Me encanta ese ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque parte de lo que son los diálogos internos deberían de ir evolucionando según nosotros, según nuestro ciclo vital. Según vamos nosotros avanzando, los diálogos internos avanzan. ¿Y qué pasa? Van a estar condicionados al grado de satisfacción que nosotros tengamos de ese ciclo vital que se está dando. Es decir, que si nosotros en el trayecto de la vida seguimos como condicionados a ese diálogo interno que se construyó cuando estábamos pequeños y avanzamos y la vida y el sistema social nos sigue reafirmando ese diálogo interno, vamos a empezar a cambiar nuestra imagen, a creer que no somos suficientes, a demandarnos constantemente cosas que tal vez son imposibles de alcanzar. Totalmente. Y eso va a estar muy vinculado a eso, a cómo me percibo yo a mí misma desde la infancia. Y que en mi evolucionar yo no me doy cuenta de que voy avanzando a partir de ese constructo que creé cuando tenía 6 años. Exacto. Y la pregunta del millón es, ¿realmente eso es cierto? O sea, esa idea que a mí me dijeron en la infancia o que a mí me sembraron, ¿realmente es así? Importante pregunta, y creo que es un proceso total que nosotros tenemos como que empezar a construir de manera consciente. Hay algo que plantea la psicología positiva que es el flow, y es que es el fluir conscientemente. Y yo creo que me voy a tatuar eso, porque fluir conscientemente es como al final lo que nos puede llevar a tener una vida diferente. Ok. Y cuando decimos el diálogo interno, nosotros podemos cambiar eso, podemos tener otra realidad. Yo digo que sí. Pero conscientemente, sabiendo que no estamos en el mismo contexto que cuando teníamos 6 años. Ya no somos ese niño, ya no somos esa niña. Somos este adulto que se hace responsable de empezar a gestionar eso que se dice a sí mismo. Esa manera en la que se ve. Y yo creo que ese es el trabajo como más retador. Es hacerme consciente de que estoy en un contexto diferente, que soy una persona diferente, que ya no soy una niña. Y que ese mecanismo que fue adaptativo, que era lo que yo me decía en aquel momento para protegerme del dolor, ya no lo necesito. Quiero citar a Jorge Bucay, que dice que de cierta manera los diálogos internos son ese dolor que nosotros depositamos en un barril y lo tiramos al fondo del mar y hacemos inconscientemente todo para que eso nos salga a flote.
para que eso no vuelva a salir en nuestra vida. Cuando fluimos conscientemente, para cambiar un diálogo interno, nosotros tenemos que sacar ese barril, destaparlo y empezar a integrar ese dolor que no supimos integrar cuando teníamos 5 años, 6 años, 7 años, 10 o 12. Entonces ahí es que empieza como a hacerse el trabajo de poder cambiar esa realidad y de poder cambiar ese diálogo interno. Porque al final son demandas, al final son unas estructuras de pensamiento, son creencias que fueron instaladas en nosotros, no que nacieron de manera espontánea. Sí, no es que aparecieron y que ay, aquí están, no, corresponden, son consecuencia de. Exactamente. Y es empezar como a revisar también, a conocer cuáles son mis diálogos internos, porque al final no todos mis diálogos son los mismos, o Exacto. no todos los diálogos de todas las personas son los mismos. Unos son de críticas, otros son de demanda, otros son más compaginados a ser complacientes, otros a ser defensivos. Entonces mirar también que mi diálogo interno forma parte de la manera en que yo me posiciono en el mundo, a través de demandas, de defensas, de críticas, de ser complacientes todo el tiempo, porque a veces hay personas que son como muy conciliadoras y en sus diálogos internos son como que, bueno, justifico lo que el otro hace, en lugar de accionar. Y al final, estos diálogos internos lo que hacen es que nosotros no crezcamos, que no evolucionemos y que de cierta manera no seamos espontáneos, porque eso condiciona mucho mi acción y mi posicionar en el mundo. No, totalmente de acuerdo, porque fíjate, mencionabas el tema de que tú vas evolucionando, de que tú vas creciendo y imagina todo el malestar que puede generar en una persona el hecho de que no estoy en el mismo contexto de cuando era un niño, de ya de repente soy una persona independiente, de repente voy saliendo de la universidad o ni siquiera que voy saliendo de la universidad, me estoy enfrentando al mundo laboral, quiero independizarme y mi entorno, o mis diálogos internos son totalmente opuestos a las cosas que quiero hacer o son como tú lo decías al principio, ese obstáculo que en algún punto me empieza a generar malestar. Entonces es allí donde también comienzan, podemos decirlo así, puede comenzar la depresión cuando no la percibimos de la manera orgánica, ojo, porque bien la depresión puede llegar de manera orgánica como también en función a estos eventos externos. Me gusta que plantees esto porque esto nos invita a tener como otra mirada y parte de los diálogos internos condicionan no solamente cómo nos posicionamos en el mundo, sino lo que empezamos a sentir en el cuerpo. Y cuando nosotros decidimos integrar nuestra experiencia o integrar el dolor que hizo que nosotros de cierta manera empezáramos a tener estos diálogos internos, nos hace una invitación y es a empezar a revisar cómo ese diálogo interno también se empieza a transformar en sintomatología física, que puede estar asociada a depresión, que puede estar asociada a ansiedad, que también uno dice de repente tengo ataques de pánico y todo está bien en mi vida, yo reviso y todo va bien, pero mis pensamientos, que son mis conversaciones internas, hacen que se detonen estas situaciones. Entonces es como de manera consciente yo también revisar mis pensamientos que generan en mí a nivel físico, porque eso me empieza a dar señales de alerta y me empieza a decir hay algo que no he integrado, que es una emoción, que es un sentimiento, que está asociada a este pensamiento que estoy teniendo y que por eso no termina de salir de mí. Y parte de empezar a entender nuestra historia y nuestros diálogos internos es hacerme consciente de eso, para sacar esa emoción de mi cuerpo y de alguna forma empezar a soltar lo que es el pensamiento. Totalmente. Fíjate que cuando hablas del dolor, yo lo veo, incluso en lo personal lo puedo decir, a veces uno vive unas cosas que luego tú con el paso de los años o el paso del tiempo dices, ¿cómo yo pasé por esto? Y incluso hablaba con la iglesia, increíble la capacidad que a veces tiene la mente de nosotros mismos de manera inconsciente de ponerlo debajo de la alfombra, de barrerlo. Y cuando, por ejemplo, yo tengo la oportunidad de hablar ciertas cosas, y lo veo, me pasa a mí, le pasa a mis pacientes, por ejemplo, quedan como, y yo pasé por esto. Entonces, cuando tienes la oportunidad de verlo nuevamente y también de verlo desde un diálogo totalmente diferente, o sea, quizás verlo desde las herramientas que tienes hoy en día, eres capaz de elaborarlo desde otra perspectiva
y también de cambiar ese diálogo, porque por ejemplo hay personas que pasaron por una situación de necesidad, o sea, de pobreza, y hoy en día son prósperas, hoy en día les va bien, pero su diálogo es, siempre tengo que dar más porque no sé cuándo voy a volver a la pobreza. Entonces, de repente no conciliar o no sanar o trabajar en esa época que se vivió, me lleva a mí a una constante persecución. Podríamos decir, es como pelear contra el viento, pelear contra los molinos de Don Quijote. O sea, es perseguir a la nada, y es como ya ahorita estás bien. ¿Qué te hace incluso sentirte ansioso? ¿Qué te hace no poder dormir cuando ahorita estás bien? Me encanta eso que planteas, porque al final eso tiene que ver mucho con los barriles. Es como que nosotros guardamos nuestra historia y ahí, escondidita, pero eso va funcionando en nuestro inconsciente. Totalmente. Y nosotros vamos accionando, estamos haciendo cosas en función a esa historia que no ha sido sanada, a esa herida que se quedó abierta, y que parte del proceso terapéutico, del proceso de hacernos conscientes, es como mirar la herida y decir, me va a doler, pero no hay otra manera de sanarlo. Totalmente. Yo siempre he dicho, siempre lo digo en terapia, como ustedes ven a los médicos que dicen, te va a doler esta limpieza, pero es la manera que se va a sanar la herida. Totalmente. Así son las heridas emocionales. Hay que tocarla, hay que revisarla, hay que buscarla. Y es como abrir el barril y mirar qué hay adentro. Parte de sanar un diálogo interno es aceptar y hacer las paces con que esa era nuestra realidad en ese momento y no podía ser. Totalmente. Entonces eso nos va a llevar a primeramente empezar a integrar ese dolor, a empezar a entenderlo, y ya después de ahí a empezar a vincular de una manera diferente con esa historia y empezar a cambiar lo que nos decimos, a lo que creíamos que era una realidad, que era una verdad absoluta. Entonces es como, ese es el primer paso para que nosotros podamos decir, voy camino a cambiar lo que soy, voy camino a cambiar ese diálogo. ¿Que es retador? Sí. No, totalmente. Porque al final nosotros creemos que esa es la única verdad. Claro. Y nosotros nos hemos posicionado durante 30 años de vida de la misma manera. Entonces, no solamente es retador, da miedo. ¿Y qué pasa? Que nuestro cerebro se acostumbró a eso. O sea, no conoce otra cosa. Claro. Es un patrón del pensamiento. Es como que esto es lo que yo conozco. Ahora, ¿cómo me vas a decir que es otra cosa? Fíjate que alguien me decía como que, o sea que esto es desaprender a controlar y aprender a aceptar que hay cosas que no puedo hacer yo. Exactamente. Y la cara es de miedo, porque como tú dices, o sea, uno tiene años trabajando en función, actuando en función a ese diálogo, y por supuesto que a mí lo desconocido me genera miedo. Así como a alguien le puede generar temor una cirugía, porque evidentemente en una cirugía tú presumes que puede salir bien, ¿cómo puede que no? O cuando tú vas a viajar sola, que estás en el aeropuerto y tú dices, ¿qué va a pasar aquí? ¿Me va a parar la policía del aeropuerto? ¿Qué? Lo mismo sucede, es como vas a llegar a algo que no conoces, pero en este caso, desde la percepción o desde también el conocimiento de que esto es un cambio positivo para ti, de que esto es limpiar, sanar y en función, ni siquiera olvidar, porque no es un tema de olvidar, es un tema de que tú con el conocimiento y con las herramientas que te da esa experiencia puedas integrarlo con cosas que te queden para tu presente y futuro. Sí. Hay dos palabras que a mí me gusta mucho trabajar y que las trabajo mucho con mis pacientes en terapia, y es como mi lema, que es compasión y amor. Y cuando nosotros empezamos un proceso de integrar nuestra historia y de revisar nuestros diálogos, tenemos que hacer el ejercicio de ser compasivos y amorosos en el proceso. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron que las demandas están ahí, las críticas están ahí pendientes de nuestro diálogo interno, y que al final, cuando nosotros pasamos por una situación difícil, nuestro diálogo no viene a ser amoroso y compasivo. No, para viene nada. a ser duro, viene a ser rígido, viene a ser crítico, viene a decirte no lo cumpliste, no lo lograste, no eres tan buena, no eres tan bueno. Y cuando nosotros empezamos a integrar lo que es nuestra historia y nos damos apertura a genuinamente conectar con lo que somos, tenemos que ser compasivos y tenemos que ser amorosos.
No hay otra opción. No es que, ay, yo lo puedo hacer de otra manera y si soy más rígida o soy más dura conmigo va a salir mejor. El pensamiento va a seguir instalado. Totalmente. Entonces es mirar esta experiencia como es la experiencia más grande de amor y de compasión. Es revisar mis diálogos, es revisar conscientemente quién soy y de alguna forma abrazar la historia, porque nadie va a decir que todas las historias son lindas, todas tienen sus matices. Claro. Y es poder entender que eso es lo que me correspondía vivir y lo que yo necesitaba vivir en ese momento de vida. Y aquí incluso podemos citar al querido Seligman en que las cosas que a mí me sucedieron representan incluso un evento que puede fortalecer mi carácter. Es decir, a ver, como yo se lo explico a veces a los pacientes, vamos con el tema del control. El hecho de que seas una persona que constantemente quieres controlar puede ser una fortaleza en algunos aspectos, pero al menos en lo personal, esto más que una habilidad o una virtud para tu carácter, está siendo gasolina para quemarte. Entonces, es integrar esto y que esto que ahorita para ti es gasolina para quemarte, represente de repente una fortaleza para otros aspectos de tu vida también. O sea, no necesariamente es como que vamos a eliminarlo, no, es como lo podemos transformar, es como lo podemos integrar a algo funcional también. Sí, es que muchas veces la necesidad de control está, o sea, demandada de a qué viene, o qué cumple, por qué funciona en mí, o por qué me posiciono en el mundo con esa necesidad de control. Entonces es como, siempre hay que mirar la historia. O sea, si yo no entiendo por qué yo hacía tales y tales cosas en la infancia, no voy a entender por qué hago las cosas que hago ahora la voy a adulta. Total. Entonces, parte de entender quién soy, de cómo he venido siendo, es poder saber de que hay cosas de mí que en algún momento no son funcionales, pero que son funcionalísimas en alguna área de mi vida. Totalmente. Por ejemplo, en el trabajo, no, es que si yo hago esto y esto y esto, y soy organizada y estructurada, funciona genial. Pero tal vez en la vida diaria, si algo se desajusta, yo me desajusto y... caos. Entonces, el caos no solamente me afecta a mí, sino afecta a mi sistema social. Totalmente. Porque de cierta manera mi emoción, yo exploto y todo el mundo se ve afectado con eso. Entonces, revisar. O sea, hay cosas que de cierta manera son unas luchas, son de ciertas maneras áreas de mejora, pero que en algún momento de la vida son funcionales. Y por eso decimos que los diálogos internos son procesos adaptativos. Totalmente, totalmente. Fíjate que incluso aquí como haciendo memoria, porque evidentemente nosotros vamos conversando y yo empiezo a preguntarme como que de repente cuáles han sido mis diálogos internos, cuándo han cambiado y todo lo demás. Hay un caso bastante particular y es con el proceso creativo. Tú sabes que hay gente que de repente no se para a hacer ciertas cosas, cantar, bailar, dice no lo sé hacer, no soy bueno, voy a hacer el ridículo, X, Y o Z. Por ejemplo, yo me voy a la infancia y digo, mira, muchas ocasiones a ti te dicen, no lo haces bien, déjalo hacer, mejor ríndete, no es lo tuyo. Y evidentemente cuando vas creciendo, después tú dices, no soy bueno para bailar, lo voy a dejar así, tengo 2 pies izquierdos. O dices, sabes, no soy bueno para cantar, o yo voy a hacer un TikTok, o yo voy a hacer un reel. No. Y es ese temor y es esa pena, y llega un punto en el que, por ejemplo, en lo personal, a mí me pasaba, yo siempre digo, soy músico de reuniones sociales. y es como, a ver, si le gusta a alguien bien y si no, no, pero es como que fue ese proceso de cambiar ese diálogo y decir, mira, o sea, si tú lo haces mal, puede ser un chiste, ¿y qué? Ya, tú haces chistes de los demás, tú haces chistes, o sea, haces chistes de ti mismo y es incluso una experiencia agradable. O sea, hasta del error tú sacas una cosa positiva y también, ¿para qué lo haces? Y yo digo, yo lo hago para disfrutar. No quiero competir, no es que quiero ser Luis Miguel. Bueno, en lo económico quizás, ¿no? Claro. Pero en lo económico quizás y también en el alcance, pues, para la marca, ¿no? Pero en este caso es como lo hago para divertirme. Entonces tú tienes, o sea, como que vas aprendiendo y también
que esto me lleva a otro segmento o a otra idea, que es la terapia. O sea, ha pasado un proceso terapéutico en el que llega un punto en el que tú de manera autónoma lo haces, pero primero necesitas pasar por la terapia. Eso es súper importante. La invitación siempre es como a buscar ayuda profesional, porque ahorita evidentemente el mundo ha evolucionado y tenemos acceso como a muchísima información, que eso es valioso, pero hay procesos que necesitan ser acompañados. Totalmente. Porque trabajar en entender quiénes somos, trabajar en entender nuestra historia, además de ser doloroso, es retador. Y te voy a decir algo, si el inconsciente guardó esa información por debajo de la alfombra, la guardó en un barril, fue por algo. Porque no tenía la capacidad de gestionar eso que estaba viviendo. Porque no tenías la capacidad de cierta manera de hacer frente a eso que de cierta manera tu cerebro estaba codificando. Es decir, no es porque ahora tengamos 30 o porque ahora leímos un artículo o leímos algo en redes sociales, tenemos la capacidad. Esto es un proceso que debe ser acompañado, porque de cierta manera moviliza toda nuestra historia, moviliza lo que somos y puede también afectar todo lo que es nuestra salud mental. Totalmente. Entonces, estos procesos es como, ya yo hice consciente mis diálogos internos, ya yo los identifiqué, sé que no son funcionales, ¿ahora qué hago con ellos? Y cuando te preguntas, ¿ahora qué hago con ellos? Y te decimos, no, tienes que integrar tu historia, no, tienes que hacer las paces con tu historia, tienes que integrar el dolor. Tú dirás, ¿cómo lo hago? Claro. Y hay especialistas para eso. Habemos especialistas en la salud mental dispuestos a acompañarte y de saber eso. O sea, como que... Y estos especialistas también van a terapia para integrar sus diálogos. Totalmente. Entonces es como ser muy puntuales con eso, porque hay mucha información en las redes sociales, pero hay procesos que son íntimos, que son profundos y que de cierta manera necesitan acompañamiento. Fíjate, las redes sociales en este sentido, y vale como presentarlo a ustedes que nos escuchan, que nos ven mientras lavan platos, mientras están acostados, mientras están empiernados. Por ejemplo, desde mi perspectiva, el contenido yo lo hago de manera general, es decir, no puedo abordar un tema tan profundo como el diálogo interno de alguien, ni siquiera abordarlo por un comentario de Instagram. Es como que en un reel yo puedo hablarte del tema, puedo presentarte esto, y muchas personas lo hacen. Pretender curarlo allí ya es una irresponsabilidad. Incluso esperar que alguien también nos ayude y nos acompañe desde un solo comentario, desde un video, es, vamos a decirlo así, esperar que existan árboles de billetes de $100. Me gustaría, ¿no? Yo tendría varios sembrados aquí en la jardinera. Pero en este caso, como también decía William, la invitación es ir a terapia justamente por eso, porque entonces yo a través de un video de YouTube, a través de un podcast, lo que hago es tener las referencias, reunir la información, poder darme cuenta e incluso como lo llamo yo, material de apoyo. A veces como que, mira, vi esto en YouTube, esto me permite identificar algo y lo hablo en terapia. Es como... Es informarte, educarte, conectarte. Exactamente. Es como darte la posibilidad de descubrir esto y decir, ok, tengo que trabajarlo. Es como de repente cuando la persona busca información sobre nutrición, se da cuenta de algo y es como, ok, voy a asesorarme mejor, porque en función a esto yo estoy dándome cuenta que mi dieta, o sea, el conjunto de hábitos alimenticios que yo tengo, no están siendo lo más sanos o convenientes para mí. Y de todos modos, al ser redes sociales, mejor voy con el profesional de una vez. Exactamente. Y parte de cómo construir y cerrar lo que es el tema de los diálogos internos es saber que uno, tengo que hacerme consciente de cuáles son y de alguna manera cómo interfieren en mi vida. Revisar desde cuándo están instalados o cuándo se empezaron a instalar. Mirar conscientemente si he aceptado ese proceso o no. Y cómo se vincula eso a mi historia de vida, cómo se vincula eso a mi infancia. Sanar implica integrar el dolor de manera consciente y vivir aquí y ahora, porque muchas veces estamos
constantemente generando pensamientos y los pensamientos no están nada asociados a nuestra realidad actual. Totalmente. Entonces es como, estamos ansiosos, tenemos ataques de pánico, estamos deprimidos, estamos constantemente expectantes de qué va a pasar en el futuro, pero es porque estamos viviendo en el futuro que no sabemos cuál va a ser. Estamos viviendo en el pasado que ya pasó y no vivimos el presente. Total. Y la gratitud, allí se hace una fortaleza bastante importante. Y la gente dice, ajá, pero ¿por qué la gratitud? O sea, la gratitud es admirar, para mí es admirar y también reconocer. Es parar un momento y decir, ¿cuántos pollitos hay aquí en la cesta? Ok, tengo esto. Es tomar ese momento del día, o incluso es esos momentos en el día en el que tú te detienes a reconocer las cosas buenas que están ocurriendo ahorita. Y cuando te detienes a reconocer que hay cosas buenas en tu vida, tomar esa acción de disfrutar esas cosas que tú tienes. Porque cuántas veces no nos pasa a nosotros que tenemos algo y de repente se nos fue y decimos, ay, no lo disfruté, pensando en lo demás. Yo creo que el mejor ejemplo es cuando estamos reunidos entre amigos, estamos con el teléfono todo, hablando con otra persona, cuadrando un evento, pensando en cualquier otra situación y después es como que se fueron los amigos del país, es como, ay, no los disfruté, y es como que sí los pudiste disfrutar, pero ajá. Es un tema de reconocer en mi día a día que tengo salud, tengo en mi círculo, en las personas, porque no tanto es familia, es las personas que tú quieres. Exacto. Independientemente del vínculo sanguíneo, filial, lo que sea, tengo a estas personas, mis necesidades básicas están cubiertas y a veces nosotros nos quedamos con lo que no tenemos, ajá, pero lo que sí tengo, o sea, como tú decías, amor y compasión, de repente hay cosas que me faltan, pero esto ahorita lo tengo y quedarme también con lo bueno me hace sentarme a día de hoy en presente y decir, tengo estas cosas buenas, puedo merecerme otras y puedo obtener otras también. Me encanta cuando dices merecerme otra, porque la gente habla mucho del merecimiento, pero el merecimiento es un constructo amplio. Totalmente. Y que cuando no nos creemos merecedores de, normalmente nos quedamos estáticos, somos conformistas, no vamos más allá. Ya tengo esta casa, es grande, es maravillosa, me costó mucho, me quedo con esto. Ya tengo esta relación, no soy feliz, pero tengo 5 años, 6 años, 7 años, entonces yo me quedo en esta relación. Porque, ¿será que no te mereces ser feliz? No te mereces ser amado, no te mereces ser respetado. Tengo este trabajo, en el trabajo estoy súper quemado, pero yo me quedo en el trabajo porque el trabajo es cómodo, económicamente es estable. Entonces yo me pregunto, ¿tienes conciencia de que mereces mucho más allá? Y por eso que amo la psicología positiva, porque nos hace ver que dentro de nosotros hay fortalezas que nos hacen no experimentar la felicidad, sino nos hace transitar el camino a la felicidad. Totalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que no es una emoción la felicidad, que nosotros podemos decidir vivir felices, simplemente haciéndonos conscientes de qué nos decimos constantemente, de que somos merecedores, de que cuando tenemos la práctica de la gratitud nos hacemos conscientes de que fuimos merecedores y podemos ser merecedores de mucho más. Exactamente. Fíjate que también se nos enseña mucho un diálogo que hay que ganarse las cosas para merecerlas. Pero, o sea, a ver, un niño, por ejemplo, o sea, un niño no trabaja, un bebé está totalmente desprotegido. O sea, no se merece el alimento entonces, no se merece el cuidado porque pues no lo trabaja o no se lo gana. O sea, es como a veces nosotros ponernos en perspectiva de que, a ver, hay cosas, por ejemplo, en lo laboral que es ley, o sea, si tú no trabajas, pues no hay una retribución de ley. Pero hay otras cosas como el bienestar, como el crecer, el independizarse, que, a ver, el ser humano per se merece cosas buenas. Y es convencernos a nosotros de ese merecimiento y también practicarlo. Exactamente. Ahí, cuando colocas los ejemplos, me identifico mucho porque yo a mi terapeuta le escribo como estoy pasando por esta situación y estoy asombrada, estoy en calma, no estoy angustiada.
y ella viene y me dice, tienes 8 años en terapia, o sea, invertiste 8 años de tu vida y de dinero en terapia, tienes que tener un resultado. Y yo ahí hice clic y dije, esto tiene que ver con el merecimiento. O sea, el creer que no somos merecedores de estar en calma, de ser felices, de ser amados, de ser respetados, hace que de cierta manera, cuando algo positivo nos pasa en la vida, nosotros decimos como, epa, ya va, pero esto es normal, esto es lo que yo debería estar viviendo, porque estamos acostumbrados a vivir ansiosos. Claro, como la gente que dice, ay, tengo como 2 semanas sintiéndome tranquilo. Y incluso a veces la gente dice, eso es porque algo malo va a pasar. No, porque hay días buenos también y te los mereces totalmente. Y eso tiene que ver con eso, con merecimiento, con creer que nosotros nos merecemos eso que estamos viviendo, que es paz, que es amor, que es calma, que es de cierta manera un estado de tranquilidad. Y es loco porque tal vez uno se posiciona mucho en lo material, pero en algo tan sencillo como debería ser estar tranquilo, cómo luchamos constantemente con diálogos internos que interfieren en que nosotros podamos estar en paz. Totalmente. Yo siento que la tranquilidad es fácilmente perturbable. Completamente. Por motivos económicos, por motivos familiares, por motivos de salud, por motivos de salud mental, por cualquier cosa, pues. Y, o sea, cuando yo siento que la tranquilidad, hay gente que puede asumirla a no sé, yo estoy tranquilo porque tengo dinero, o yo estoy tranquilo porque tengo salud, o yo estoy tranquilo porque nadie me habla. Hay gente que dice, tranquilidad para mí es llegar y sentarme a escuchar música y ya. Yo veo la tranquilidad como el conjunto de que tú puedas aceptar y vivir las emociones que tienes y estar presente. ¿Por qué? Porque no todos los días yo tengo la posibilidad de sentarme, agarrar una copa de vino, poner a Sinatra y conversar con la persona que me acompañe, con la persona que yo quiero, ¿me entiendes? En ese momento, y no siempre lo puedo hacer. Bien, porque no tengo para el vino, o estoy trabajando, o lo que sea, y es como, nunca voy a estar tranquilo hasta que me vuelva a tomar el vino y escuchar Sinatra con mi pareja. Amo eso, porque eso que planteas es muy también de mirar y observar en otros escenarios. Por ejemplo, el poder conectar con nuestras emociones es como poder estar tranquilos en medio de mi conexión con mi emoción. Exacto. Y muchas veces las personas van por el mundo evadiendo situaciones, evadiendo conversaciones difíciles, evadiendo emociones, porque sienten que esto me va a detonar, me va a desbordar y al final no sé qué voy a hacer con eso. Para nada. Y parte de la calma es cuando digo, tengo tranquilidad y merezco tranquilidad, es que yo pueda enfrentarme a esa conversación difícil y pueda manejar mi emoción. Es que yo pueda transitar un momento de crisis en mi vida y pueda conseguir la calma en medio del proceso. Totalmente. Porque eso nos habla de más allá, de que tengo fortalezas, de que de alguna forma he trabajado en mí. ¿Sabes que eso me recuerda a... no sé si conoces a Tal Ben-Shahar? No. Ok. Te lo recomiendo sobre todo por la psicología positiva. Él empezó a dar clases, creo que fue en Harvard, sobre psicología positiva, sobre la felicidad. Y él estaba como que en el campus y lo agarra el amigo de uno de sus estudiantes y le dice, mira que mi amigo se apuntó en esa clase. Como yo te veo a ti molesto o infeliz, yo voy a ir por ti. Porque tú le estás enseñando a mi amigo a ser feliz. Entonces, Tal Ben-Shahar en su libro explica que precisamente felicidad no es que uno siempre está así. No, es que tú puedes aceptar que si tú te sientes triste, hey, me siento triste, y uno estar conforme con el hecho de sentirse triste, porque hay personas que dicen, no, mira, pero te dejaron. O sea, en consecuencia de eso, lo adaptativo es que te sientas triste. Y el haber leído eso, como que el tener ese contacto con el hecho de aceptar tus emociones, te genera esa paz de decir, yo lo que necesito es echarme una lloradita. Necesito llorar, o necesito molestarme incluso. O sea, es como necesito vivir esta rabia en determinado momento y me siento tranquilo, porque no me estoy guardando, o sea, la emoción que debo vivir en ese momento, no me la estoy guardando. Y después es como, ok, vamos a buscar los recursos que tenemos en el repertorio de herramientas para poder resolver esta situación. Exactamente. Hay dos barriles, un barril de los diálogos internos ocultos y hay un barril
que todos tenemos también, que es de herramientas y que va a estar como muy vinculado a lo que tú hablabas, que tiene que ver con bienestar emocional. Totalmente. Y parte de conectar con nuestras emociones, de sentirlas, de abrazarlas y dejarlas ir, porque no es que nos vamos a quedar pegados con ellas, dejarlas ir hace que nosotros podamos conectar con ese barril de herramientas interno que todos tenemos. Sí. Y que muchas veces no hacemos uso, y por eso es que colapsamos y decimos no podemos más. Pero el bienestar emocional va hacia ahí, a que la felicidad sea un proceso de experimentar tus propias emociones, de abrazarlas, de sentirlas y dejarlas ir. Porque cuando nos damos el permiso de sentir, podemos dotar de significado esa experiencia. Pero cuando la guardamos en nuestro cuerpo, el cuerpo se colapsa. Totalmente. Y aparece un ataque de pánico, aparece ataques de ansiedad, aparece depresión y para usted de contar. Sí, sí. Yo puedo como recordar cuando la guardia no se metió, pero estuvo cerca de entrar a la U en el 2017. Fue terrible, porque yo recuerdo que venía una estampida hacia mí. O sea, yo estaba en el M5, yo estaba en el módulo 5, eran como las 2, 3 de la tarde, que era la hora en la que usualmente se suspendían las clases. Entonces, recuerdo yo que en ese momento se esperaba de mí como un rol de no tienes que tener miedo, y es como que ya va, yo en ese momento estaba chamito, era la primera vez, a ver, yo había visto la protesta del 2014, ya tenía meses con la del 2017, pero yo en ningún momento me metí a guarimbear, o sea, en ningún momento yo estuve ahí, porque en mi casa nos enseñaron que manifestaciones públicas, protestas, asuntos políticos, no se meta allí, porque puede salir perjudicado. Entonces yo empiezo a ver toda la cosa, empiezo a ver que la gente corre, y yo tenía mucho miedo, y yo estaba como, no, yo estoy bien, pero yo temblaba. Y yo recuerdo que yo llegué a mi casa y tuve un ataque de pánico. Y es eso, o sea, es una cuestión de, en ese momento, el miedo era una herramienta adaptativa a la situación, y que me iba a proveer de algunas herramientas. De repente, el negarlo, el suprimirlo, también me iba a suprimir las herramientas que tenía para ese momento. Tal vez te iba a exponer. Y me podía exponer muchísimo más. Y es así. O sea, el suprimir nuestras emociones también nos priva de la capacidad de poder tener las herramientas adecuadas al momento. Exactamente. Me gusta eso porque al final es como una invitación más a que si no sentimos, muchas veces no podemos ubicar los recursos que necesitamos cuando sentimos esa emoción. Totalmente. Claro, porque es como... O sea, ¿cómo puedo encontrar yo herramientas para la tristeza cuando estoy fingiendo alegría? Exactamente. Como... Imposible. Exacto. O sea, estás comparando pabellón con shawarma, una cosa así. Es como una cosa para cada otra. La arepa se come con las manos, el shawarma también. Pero ustedes entendieron la referencia. Y que todo quedó claro. Todo quedó claro, pero, menos el ejemplo. Pero sí, es súper importante saber que cada diálogo interno representa una emoción no gestionada y que esa emoción se está albergando en tu cuerpo y se puede transformar también en enfermedad. Mañana puede ser cáncer, puede ser hipertensión, diabetes, porque al final cuando no gestiono la emoción, cuando no gestiono mis diálogos internos, eso se almacena en tu cuerpo y se va a transformar en algo más. Entonces, creo que este espacio es para hacernos conscientes de que nosotros podemos decidir estar bien o estar mal. Que el bienestar solo depende de nosotros y de nuestra capacidad de accionar y cambiar nuestra realidad. Nuestra realidad no es lo que dice el pensamiento, ni siquiera nuestra Exacto. realidad es lo que nuestros ojos ven. Sí. Nuestra realidad es la que nosotros decidimos gestar. Totalmente, porque incluso en ese sentido yo tengo una percepción de la realidad, de lo que estamos viviendo en este momento, tú tienes una diferente. Digamos, cada quien se hace dueño de su realidad y de su verdad. Es justo ese proceso de hacernos cargo de ella y de ir construyendo o reconstruyendo esos diálogos internos en función a la compasión y al amor, a que sean funcionales, que sean sanos con nosotros mismos y podamos también tener
el privilegio, porque yo creo que el bienestar es un privilegio por el simple hecho de que no hemos aprendido a vivir con él y que son pocos los que logran acceder al bienestar per se, o sea, viéndolo como ese estado de conciencia en el que yo agarro todas esas áreas, las reconozco y busco acciones cotidianas y también macro para sentirme mejor, incluso en el plano de cuando las cosas no están yendo bien. Sí, es así. Me gusta cuando dijiste hacerme cargo. Yo creo que no hay palabra más importante en la vida que hacerme cargo de quién soy, hacerme cargo de lo que fui y de lo que voy a hacer. Y cuando yo me hago cargo de quién soy, yo desde este momento actual decido hacer las cosas diferentes. Y cuando me hago cargo, yo también decido en qué manera me voy a hacer cargo. Siguiendo siendo evitativa o digo, me hago cargo y responsable de quién soy desde la capacidad que yo tengo para generar mi propio bienestar. Totalmente. Y creo que ahí vale un ejemplo que me gustaría como que me gustaría añadir también. Fíjate con el tema de la espiritualidad. El diálogo interno de que de repente una persona me dice que yo debo relacionarme con Dios o en lo que yo crea de esta manera. Y si es así, no funciona. Y yo me he dado cuenta de que esto también se lo decía a las personas. La espiritualidad muchas veces, a pesar de que tienes un texto sagrado, se interpreta en función de la persona que lo está leyendo. De repente, ese familiar o ese líder religioso tiene una interpretación que corresponde a su diálogo interno. Y a veces ese diálogo interno no compagina con nuestra percepción de la realidad en el momento. Entonces, es desde qué punto, al hacerme yo cargo de eso, yo elijo desde dónde yo quiero relacionarme con mi espiritualidad. Desde qué punto yo quiero, desde qué punto yo quiero ver a Dios, cómo quiero relacionarme con Él. Y también aplica para nuestras relaciones interpersonales, aplica para nuestra identidad. Sí. ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer con mi carrera muchas veces? Porque también a mí me programaron, a mí me dijeron que yo tenía que ser el pilar de la familia a través de esta profesión. O que yo tengo que ser doctor porque todos en mi casa fueran doctores. Y es como que, a ver, yo no me percibo como doctor porque todas mis habilidades, mis gustos, mis intereses no van para allá. Me desmayo cuando veo sangre. Entonces es una cuestión de, cuando yo puedo hacerme cargo de eso, le quito poder al otro para que construya mi diálogo interno. Y es como, esto es mío. Exacto. Esto es mío y de nadie más. Y en función a eso yo me relaciono, en función a eso yo vivo, en función a eso soy. Me gusta eso cuando tú dijiste, tipo, esto es mío. Muchas veces el diálogo interno está a la defensiva. Como viene alguien y yo estoy lista, preparada para responder. Y eso tiene que ver no con el otro, tiene que ver conmigo. Tiene que ver con cómo yo percibí el mundo y con lo que yo necesitaba protegerme cuando era un niño. Totalmente. Y no tenía los recursos. Había algo importante que decías acerca de la espiritualidad y tal vez de qué soy, de qué quiero ser y de cómo veo el mundo. Yo siempre digo que cuestionemos todo. Sí. Que a todos le pongamos un signo de interrogación y nos preguntemos cómo quiero yo, qué quiero yo, cómo me quiero vincular yo, cómo me quiero posicionar yo en el mundo, qué quiero ser y cómo quiero ser. Porque muchas veces queremos ser pero no sabemos cómo. Entonces también preguntarme cómo lo quiero ser. Total. Quiero ser exitosa, quiero ser feliz, quiero tener calma y quiero tener paz, pero esas son palabras que necesitan muchas cositas adentro para que puedan tener una forma. Sí, es como una imagen que tú subiste en las historias, creo que fue ayer, que decías, pero ¿qué quieres? No, quiero coincidir con, pero ¿cómo? O sea, ¿qué? O sea, es como, hay ciertas palabras que nosotros decimos, parece muy simple, pero engloba una serie de conductas también, engloba una serie de cosas que son las que sostienen y que hacen que esa palabra exista. Exactamente, que son los pilares y lo que le dan sentido. Y creo que parte de lo que son los diálogos internos, por mucho tiempo, son los que le dan el pilar y el sentido de vida a nuestra existencia. Y cuando los diálogos internos no son positivos y no son integrados y sanados, de cierta manera, lo que es la tristeza, la ansiedad y el miedo es lo que
una u otra manera van a sostener nuestra vida. Sí. Entonces es preguntarnos cómo yo quiero vivir la vida y desde dónde la quiero vivir. Totalmente, estoy de acuerdo con eso. Así que, visto este podcast, escuchado toda esta información y como decíamos anteriormente, que esto sirva de descubrimiento, de reflexión y no solo estas dos cosas, una tercera muy importante, de acción, es decir, hey, mi diálogo interno no está siendo de repente el mejor, no está siendo, y cuando me refiero al mejor, no está siendo el más sano conmigo mismo, contigo misma, y voy a terapia. Es como tomar esa decisión y no porque nosotros somos psicólogos, no porque nosotros brindamos atención psicológica, nada que ver. Pueden entrar a Instagram y pueden escribirnos, no hay problema. Yo no me voy a molestar por eso, tú te molestas por eso, ok, excelente. Sino es por el hecho, y siempre lo digo, desde el punto de vista que nosotros que hemos sido pacientes también, cuando transitas ese doloroso y complejo proceso, pero luego tienes la oportunidad de vivir en tranquilidad y es una experiencia que vale la pena. O sea, vale la pena la inversión del tiempo, del dolor o de lo que tú quieras ver en cómo lo estás invirtiendo o qué estás invirtiendo en eso. Pero cambia tu vida sin duda alguna. E incluso quisiera añadir esto ya para ir cerrando, que es, muchas veces las personas nos quieren decir esto se tiene que hacer así. Y el tema de cuestionarlo es tan importante, porque a veces damos por absoluta la verdad de alguien que luego, años después, te va a decir, ay, eso no era así, yo después me di cuenta que yo no tenía razón. Yo lo he visto, e incluso hay cosas en las que yo he elegido cuestionar, que después, voy a poner un ejemplo con mis papás, me dicen, tenías razón, menos mal que fue así. Y es como cuestionar. O sea, yo veo que el principio de la ciencia, el principio del bienestar, el principio de que incluso no caigamos en absolutismo, es el poder cuestionar y el poder encontrar, de acuerdo a cómo podamos sentirnos mejor, una manera de vivir con bienestar. Sí. Entonces, William, mil gracias. De verdad, me encantó este episodio. Siento que aprendí demasiado, espero que ustedes también. Y bueno, pueden seguirla, @soycalmamental. Síganla, apoyen también su cuenta, escríbanle, agenden una sesión, por supuesto. Y también pueden hacerlo con Psicólogo de Bolsillo. Ninguno de los dos se va a molestar. No, ninguno. Pero bueno, si les gustó este episodio también, agarren el link o en los botones donde está, empieza en Spotify o en YouTube para compartirlo. Ruédenlo al grupo del condominio, al grupo del colegio, al grupo de los amigos, al grupo de los que ya no son amigos. A todas esas personas pueden compartirlo. Suscríbanse al canal y denle me gusta. Y será hasta otra ocasión. Gracias.